Y nosotros vamos a volver a ver a nuestra madre. Pero ya en la cárcel. En diciembre del año 73, cuando nosotros nos vamos a ir presas. ¿En qué contexto se van presos ustedes? Nos vinieron a buscar una patrulla militar, le dijeron a mi papá que tenían la orden de llevarnos, que teníamos que irnos al Buen Pastor. Entonces, como para octubre del 73 ya la parte femenina de la cárcel había sido ocupada, Juan Francisco Fresno le ofrece a Ariosto Apostolo Rego, como jefe de plaza, quien presidía el Consejo de Guerra y quien va a tener a cargo también por el norte las provincias de Huasco y Freirina, le va a ofrecer, y por el sur hasta Los Vilos, le va a ofrecer las dependencias de las monjas del Buen Pastor. Las monjas del Buen Pastor tenían un hogar de menores, lo que diríamos hoy día para niños en riesgo social, sino para niñas que estaban en situación de calle, niñas que abandono. Las monjas tenían un hogar de menores dentro de las dependencias de su congregación. Del convento, su congregación. Estamos hablando Balmaceda con seminario. Y ese hogar de menores estaba compuesto por dos módulos, el Alborada y el Regina Coeli. En el Alborada van a haber solamente prisioneras políticas y en el Regina Coeli van a haber prisioneras políticas y van a estar las comunas. Las menores. Y menores. ¿Tiene recuerdo ya de la cárcel junto con la mamá? Sí. De ahí sí. Sí. ¿Desde cuándo empiezan a tener recuerdo? No sé, yo no tengo idea yo creo que cronológica, pero lo que tengo como recuerdo es la cocina, los pasillos con baldosa, que teníamos baldosa roja, porque era un convento, sí. O sea, pasillo, arcada, como ventanitas chicas con reja. Claro, los claustros, teníamos eso, la celda, también me acuerdo. Ah, yo también me acuerdo de eso. La celda, al mismo el baño. Sí, ¿cómo se llama esto? El tapiz. No, la cubrecama, eso. El cubrecama con flores amarillas que teníamos, la pequeña radio que le dejaron entrar al final de la mamá, donde escuchamos las noticias en la noche, Radio Moscú y todo eso. Me acuerdo del huerto también. Me acuerdo también que yo era así como bien testaruda, bien rebelde. Me decían hola perro, yo no decía buenos días a nadie. Que nos obligaban a ir a la misa. Sí, pues las monjas nos sacaban con las menores. Y que eso tampoco me gustaba a mí, que me obligaran. Así que, mi hermano, si a veces nos querían ver, nos iban a ver a la iglesia pues, cuando nos sacaban a misa. Sí. Porque esa era la obra caritativa de la monja. Mira, al momento en que nosotros llegamos a la cárcel del Buen Pastor, quien estaba a cargo de la congregación de monjas del Buen Pastor era la madre Paulina, la Paulina. La Paulina hoy en día está a cargo, por parte del arzobispado, de la Casa de la Esperanza. Sí. Ya. Esa monja era lo más reaccionaria, odiosa sí. Y asquerosa que pueda haber. Sí. Yo me acuerdo que nos decía, tan linditas las niñitas, tan rubiecitas, tan bonitas, pero qué lástima que su madre sea una terrorista. Sí. Ella era la que le decía hola perro a mi hermana. Sí. Así que olvídate. O sea, y habían gestos, pero todos los gestos eran como así, ¿viste? Yo creo que, o sea, yo lo veo así, o sea, entre un campo de concentración y lo que nosotros pasamos. No hay gran diferencia. Sí. Porque imagínate el lugar, estamos hablando de un hogar de menores, que estaba diseñado con dormitorios y un comedor pequeño, ¿para qué? Para que las niñas durmieran ahí. Sí. Pero no era un recinto diseñado para mantener personas en reclusión. Sí. Éramos niñas chicas. No, nosotros no, o sea, yo misma, yo lo digo, yo no tenía conciencia. Mismo hasta que yo salí, que había estado en la cárcel, y mismo que pasó mucho tiempo.
Nosotros con mi hermana cuando íbamos al colegio decíamos, hoy ahí estamos nosotros que éramos presas políticas, mi papá... Pero nosotros lo decíamos así, o sea, no teníamos miedo ni nos daba mala onda. O sea, nunca lo vimos como una cosa terrible. Porque yo creo que de lo que vivimos igual estuvimos protegidos por la mamá. Y lo otro que la infancia siempre tiene esta plasticidad de que puede contornar mismo las situaciones más terribles. Tenía esa posibilidad, tanto afectivamente como, vamos a decir, neurológicamente, para hacerle el quite a la cuestión difícil. Mismo en las situaciones más terribles, los niños juegan, la pasan bien, se ríen, cuentan historias. Y yo creo que eso también nos pasó a nosotros. Sí, pues, pero dentro de un contexto, es verdad que el lugar era raro. Sí. Yo sabía que no era un buen lugar. Sí. ¿Y ustedes estaban solas en la celda? O sea, ustedes dos con su mamá. Sí. ¿O estaban con más presa? No, nosotros estábamos con la mamá sola. Es que ahí, en el Buen Pastor, hubieron 6 menores detenidos. Sí. La menor tenía 2 años, que era la Natacha, y la mayor tenía aproximadamente 13 años, que es la hija de la María Zárate, que también se llama igual que ella, María Rojas Zárate. Esa familia estuvo presa completa. Sí. El hijo, como de 15 años, estuvo preso con el marido de ella en la cárcel de varones. Sí. Y ella estuvo con la hija. La hija de ella estaba el Lito, el hijo de la señora Lucía Chirino, que tenía 10 años, el Lito. El Germán. Venía el Germán, el hijo de la Sarita Celada, el Germán, que nunca me he podido acordar el apellido, pero tampoco se presentó a ningún tipo de cosa. El Germán. Porque la gente le da lata acordarse de eso. Sí, y el otro era el Santiago. Santiago. El Germán tiene que haber tenido como unos 5 años. Sí, porque era más grande que tú. Claro, pero el Santiago tenía que haber tenido como unos 7. Él era argentino. Estaba preso con su mamá, que también era argentina. Bueno, su papá estaba preso en la cárcel. Ellos habían llegado a trabajar, llegaron a Chile bajo el contexto de la Unidad Popular a trabajar mucho con los grupos que tenían que ver con la gente campesina. Ellos llegaron de Argentina acá a Chile, los pilla el golpe acá, obviamente, y va a estar preso el papá de Santiago, que se llama Hipólito Foresi, y la Ofelia Mónaco, que es su mamá. Entonces nosotros estuvimos presos en el Regina Cheli con el Santiago, con el Germán, con el Lito, con la hija nacional María Zárate, y nosotras. No había a veces mucho contacto por diferencias de edades, obvio, pero nosotros jugábamos más con el Santiago y con el Germán. Sí. El Santiago era muy despierto. Sí. Pero conmigo no querían jugar porque era guagua. No, porque quiere jugar con guagua. Ellos eran 2 varones, nosotras 2. No éramos como cartas. Claro, pensábamos menos ahí en ese juego, pero no, el Santiago lo que tenía... Era imaginativo. Aparte de ser imaginativo, era muy inquisitivo. Era un niño muy despierto. Entonces, porque la monja Paulina, como si cada cierto tiempo tenía que andar hablando lesera, y hacía que nos llevaran a la iglesia y todo lo demás, a esa lesera. Nunca me han gustado las iglesias, entre paréntesis. El tema es que el Santiago le decía que si por qué existía Dios, él estaba preso. Entonces a la vieja eso a la monja Paulina le daba rabia, le detestaba ese tipo de conducta. Yo me acuerdo que de un juego, y eso, qué terrible, mira cómo es la vida, pero cuando uno es niño no tiene la capacidad de abstracción que te dan los años. Resulta que cierto día estábamos ahí en el patio de los Chirimorios. Tiene que haber sido cerca del mediodía, porque generalmente nosotros, si nos dejaban salir a las 11 a jugar, salíamos nosotros, y las presas políticas van saliendo de a poco. Entonces me acuerdo que yo estaba con la Natacha de la mano, y el Santiago le dice al Germán: "Che, Germán, vamos a jugar a los compañeros". Sí. Yo con la Natacha, ya tenía como 4 años, y la Natacha más chica. Y viene el Santiago y se sube a un chirimoyo, y el Germán se sube al otro.
Yo por mi edad no alcanzaba, yo veía No grande el podíamos tronco subir. de los chirimoyos, yo los veía grandes, como el Germán con el Santiago eran súper buenos para subirse. Y me quedo yo con la Natacha en la mano. Entonces, yo donde estaba parada no había ni 5 pasos y estaba el chirimoyo donde se había subido el Santiago. Y el Santiago, de repente, ahí arriba el chirimoyo, le dice al Germán, ya que estaban jugando los compañeros, así mueve la mano y le dice, che Santiago, mirá, así ya apunta. Y yo me doy vuelta, también miro. Y el Santiago y el Germán mira, entonces dice, mira, che Santiago, han matado a los compañeros y los han arrojado al mar. Yo no sé si el Santiago escuchó algo. Sí, seguro. De donde yo estaba, no se veían, porque yo me quedé así mirando ese punto que él había indicado. No me había percatado de donde yo estaba parada, que más allá habían unas presas políticas. No puedo decir quiénes eran, porque yo no las veía, pero sí escuché las voces. Y me acuerdo que queda la escoba, porque una de ellas le empieza a decir a la otra, te dije, los van a matar, los están matando. Quedó la escoba. Era un juego. Pero la agarran un llancerío, llegó gendarmería, después todo el mundo para adentro, un ataque de histeria. Pero yo de eso sí me acuerdo, de ese juego del Santiago. Pero habían cosas así. La gente que estaba mal o que se llevaban a la fiscalía, que las torturaban allá, después las personas no estaban bien, mucha gente también que le daba ataques de llanto, de pánico, de claustrofobia. Sí, pues harto vimos de eso. Pero como tú dices que fuera generado por un juego, claro, no parece mismo ni concebible, pero la situación es así. Nosotros no nos podíamos ir. No teníamos, o sea, nosotros no teníamos un estatuto como preso político, pero en el momento que mi mamá tenía que ir a la Fiscalía Militar o que tenía que pasar por el Consejo de Guerra, nosotros nos quedamos ¿En la cárcel? En la cárcel, pues si no podíamos salir. Si no nos podíamos ir. Aunque quisieran ir a buscarnos, nosotros no nos podíamos ir. Porque igual, no teníamos proceso, pero sí estábamos presas. Igual, y teníamos el régimen de cualquier prisionero. Igual no nuestra familia intentó también arreglar ese asunto y no se pudo, porque ellos lo habían decidido así. Los militares lo hicieron así y bueno, así se hizo. De hecho, como dice ella, no teníamos ninguna diferencia en el régimen. Las comidas, las cosas, los objetos que eran permitidos, las visitas, las encomiendas, todo se hacía con el mismo régimen que para las personas que estaban caratuladas como presos políticos. O sea, no había ninguna diferencia. No, y Gendarmería no alimentaba a los prisioneros políticos, no. Eran los familiares que tenían que llevarles de comer. O sea, nosotros jamás Gendarmería nos alimentó. No, absolutamente. Eso corría por gastos de la familia, los familiares. Nosotros estábamos presas, pero no estábamos. Pero sí teníamos todo el régimen interno de una cárcel. Sí. Entonces su padre, el que semanalmente la iba a visitar. Sí, con nuestros hermanos. Sí. Los tenían que ir a ver a la cárcel. ¿Cuánto dura su estadía, su permanencia en la cárcel? Diciembre de 1973, febrero, marzo de 1975. Sí, pues hace como 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses preso. Ahí ya ustedes empiezan a crecer, a tener mayor conciencia. No, nosotros sabíamos que eso era una cárcel, yo siempre supe que era una cárcel. De que tengo desde que llegamos. Recuerdo, sí, siempre. Y mismo cuando salimos también. O sea, nosotros sabíamos que eso era una cárcel. La idea, como lo que te decía antes, o sea, la cosa es que jugáramos, que soñáramos, que riéramos, no quita que sabíamos que había cosas que no eran impuestas. O sea, cómo nos trataban, no podíamos estar con el papá. Todo eso nosotros sabíamos que obviamente no era normal. O sea, nunca, tampoco después, ni mi mamá ni nuestra familia intentó que nos olvidáramos de lo que habíamos pasado. Pasó, está, hay que vivir con eso, claro, sí. Pero tampoco hay que negarlo, hay que esconderlo, hay que considerar que es un ultraje. No, hay que vivir con eso, por supuesto, con la dignidad
que hace falta, y a medida que en la comprensión y la madurez que nosotros teníamos nos lo permitiera, de hacernos de más información sobre lo que nos pasó. Pero jamás se nos inculcó o se intentó inculcar que nos olvidáramos de lo que habíamos pasado, que nos dijéramos que habíamos estado en una cárcel de presas políticas. No, jamás. Amados coterráneos, yo quisiera decirles, recordando a Lautaro y a Miguel Enríquez, hoy que la vida vende, la vida es revelarnos. Aunque nos descuarticen al medio de la plaza, aquellos que bendicen la propiedad privada, nuestra tierra nos llama, arden las barricadas, y aunque no quede nada, al fin iremos dignos a vivir caminando, jamás arrodillados, cuento de nuestra historia, contra los desalmados, fuerzas acumulando, que el amor es más fuerte que el odio adquirido, a colorear las calles y correr con los perros, ladrando de cariño, nuestra tierra nos llama, la heredarán los niños, los muertos nos dan alas para elevar el